Luis Fernández, qué placer encontrarlo en el Zoom. Somos sus fans de sus instrumentos. Yo conozco muchos instrumentos que usted ha hecho para acá, violas da gamba y cello, instrumentos realmente maravillosos, instrumentos con alma. Me gustan tanto tus instrumentos que cuando grabé mi disco solo, Viola da Gamba, yo grabé con una serie de violas todas antiguas, todas del siglo XVII y XVIII. Mas fiz questão de gravar algunas piezas con tu viola que has hecho, no me pertenece, pertenece a Zev Gut, porque es un sonido tan especial, tan caliente, de tan buena calidad que yo siento que será una adición muy buena al disco que yo pretendo lanzar en breve en el Spotify. Por causa de mi admiración por tus instrumentos, tuve la idea de entrevistarlo para que las personas conozcan un poquito más de tu trabalho. Então, eu gostaria perguntando-lhe como começaste a hacer instrumentos de arco, onde ha estudado, há quanto tempo estás construindo instrumentos de arco? En primer lugar, quisiera agradecerla su interés por mi trabajo. Me siento completamente abrumado. Muchas gracias. Yo empecé la lutería como autodidacta en 1986, pero viendo que no tenía grandes resultados decidí ir a estudiar este oficio a Italia. Me inscribí en la Escuela Internacional de Lutería de Antonio Stradivarius de Cremona y me aceptaron en 1989. Yo pertenezco, por consiguiente, a la promoción 89-93. A nosotros nos formó el maestro Vincenzo Bisolotti. Una vez diplomado en 1993, en el otoño de este mismo año abrí el taller en la ciudad de Valladolid, en España. Y ahí empecé a trabajar como profesional. Sumando un poco los años profesionales, los de estudio y los de autodidacta, prácticamente se puede decir que llevo 35 años estudiando la construcción de los instrumentos de arco. Eu creio que em sus instrumentos eu puedo reconhecer a marca de Cremona. E eu queria lhe perguntar, quando começou a construir violas da gamba? En la construcción de las violas da gamba he tenido básicamente dos periodos. Empecé construyendo las violas con fondo plano e hice dos. Seguidamente hice una tercera que me compró Samuel Magen. El segundo periodo se trata de instrumentos con fondo abombado, que yo empecé a construirles a partir de un encargo que tuve de la viola Amati de 1611. Este es un instrumento que luego yo he ido perfeccionando un poquito y afianzando su construcción. He construido varias violas de este tipo, con fondo abombado, puntas, agujeros armónicos en forma de Fs, y una de ellas pertenece a Zev Gut. Este instrumento yo ya lo he perfeccionado y a mí personalmente es el que creo que es el más logrado de todos. Para la construcción de estas violas, ¿te ha sido útil la experiencia adquirida en la construcción de violinos y cellos? Yo construyo prácticamente todos mis instrumentos con el método clásico cremonés, como hacían los luthieres clásicos, que es basado en el molde interno. Este molde, como su misma palabra dice, se trata de montar todo el contorno del instrumento en el molde, que queda dentro de los aros. A mí este sistema, como es lógico, en la construcción de violines, violas y chelos, me ha servido mucho para la construcción de violas da gamba, sobre todo las gambas de fondo bombado o abombado.
porque esta experiencia que he adquirido con violines, violas y chelos, como digo, me ha servido para las gambas a la hora de tomar espesores, altura de bóvedas. Lo único que cambia es la tecnología del montaje. Esto quiere decir inclinación de mango, puente, batidor, cordal. ¿Prefieres inspirarte en modelos clásicos o diseñar tus propios modelos? Normalmente, al principio, prácticamente todos los luthieres lo que hacemos es copiar los modelos clásicos, de Stradivari, Guarneri, Amati, etc. Hay quien sigue así haciendo copias de instrumentos antiguos y hay quien, como yo, pues intentamos experimentar en modelos personales. Yo he diseñado modelos personales de violines, violas, chelos, incluso violas d'amore y violas da gamba. He tenido la fortuna de estar asesorado por músicos profesionales que con sus críticas y sus consejos pues hemos mejorado muchísimo la acústica de los instrumentos en los últimos años sobre todo. Hay que decir que la acústica del instrumento se basa en el método constructivo. Una buena acústica no es posible si no tienes un buen método constructivo y sobre todo si no barnizas bien el instrumento. También es muy importante el barnizado, porque una cosa es barnizar y otra cosa es pintar. ¿Cómo surgió la idea de construir un violón? Después de afianzar la construcción de las violas da gamba, la construcción del violone básicamente surge de forma natural. Antes de hablar con usted, yo ya tenía diseñado un violone personal, bastante más pequeño o ligeramente más pequeño que el modelo Maggini. Como se puede ver aquí, es más estrecho y más corto. Pero cuando hablamos usted y yo, nos convencimos de que lo suyo era hacer el modelo Maggini, del que tenemos aquí un ejemplo ya terminado. Construyes también guitarras clásicas, ¿sí? Un cliente me animó a construir una primera guitarra, porque me animó a ello y me dijo que le iba a hacer una buena guitarra y yo me lancé a hacer la guitarra. Efectivamente, esta guitarra salió muy bien y luego me he animado a seguir haciendo otras guitarras. El resultado ha sido bastante positivo y es que yo también me he animado a experimentar con guitarras, pues en este caso de fondo con la tabla bombada, el puente móvil. Esto, digamos, esta guitarra es más o menos un híbrido que está entre la guitarra clásica y la guitarra de jazz. Tiene un cordal móvil, un puente, tiene el batidor que no toca la tabla que, como he dicho, es abovedada, tiene bóveda, y luego pues todo lo demás es básicamente una guitarra clásica. Los aros y el fondo, que es una pieza única, son de arce, el mango de cedro. Y bueno, este es el resultado de otro experimento más que he construido no hace mucho. Lo que me gusta en sus instrumentos es que de un lado son muy potentes, poderosos, mas tienen una calidad de sonido, un calor que es muy importante. Entonces yo estaré aguardando más novedades del violón y vamos a ver cuando él empezará a ser tocado. Con certeza va a sonar muy, muy bien como todos sus instrumentos. Le agradezco mucho la atención, porque realmente usted es un luthier admirable, como dice, tiene muchos fans acá en Israel. Le deseo muchísimo suceso. Gracias y Entonces, un saludo. gracias. Hasta luego. Dios, buenas tardes.